Buenas tardes. Hoy hablaremos un poco sobre la prueba de Anderson-Darling. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Escobar Salgado, Juan Sebastián Galeano Paternina y mi persona Diego David Retamos Arbolo. Definiendo qué es la prueba de Anderson-Darling, decimos que es una prueba usada para probar si una muestra viene de una distribución específica. La prueba AD, como es conocida, es una forma de estimación de mínimas distancias y es uno de los estadísticos más potentes para detectar discrepancias con respecto a normalidad. Se puede utilizar con un tamaño muestral bajo donde n sea menor o igual a 25, ya que tamaños muestrales muy grandes pueden rechazar el supuesto de normalidad con tan solo pequeñas impercepciones. La prueba de Anderson-Darling es una modificación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El estadístico AD se utiliza para calcular el valor P para la prueba de bondad de ajuste y así determinar a qué distribución pertenecen los datos estudiados. Por ejemplo, el estadístico AD se calcula para cada distribución cuando usted realiza una identificación de distribución individual. El estadístico AD también se usa para comprobar si una muestra de datos proviene de una población con una distribución específica. Los valores P calculados a partir del estadístico ayudan a determinar qué modelo de distribución se debe utilizar para un análisis de capacidad o un análisis de fiabilidad. Dentro de la prueba de Anderson-Darling, tenemos que podemos demostrar cómo se presenta la hipótesis. La hipótesis está así. H sub 0, donde los datos siguen una distribución específica, y H sub i, los datos no siguen una distribución específica. Si el valor P para la prueba de Anderson-Darling es menor que el nivel de significancia seleccionado, que por lo general está entre 0.05 o 0.10, concluya que los datos no siguen la distribución especificada. Aunque MinTab no siempre nos muestra el valor P para la prueba de Anderson-Darling, dado que no existe matemáticamente para ciertos casos. Si está comparando el ajuste de varias distribuciones, la distribución con el valor P más grande por lo general se ajusta más estrechamente a los datos. Si las distribuciones tienen valor P similar, escoja una de las distribuciones con base en el conocimiento práctico. En estadística, la fórmula para el estadístico A determina si los datos, observar que los datos se deben organizar, vienen de una distribución con función acumulada. Tenemos que el estadístico A cuadrado va a ser igual a menos n menos s, donde s sub i va a ser igual a 2i menos 1 sobre n por el logaritmo natural de f de y sub i más el logaritmo natural de 1 menos f de y sub n más 1 menos i, donde tenemos que s va a ser igual a la sumatoria de todos los n's con i igual 1 de s sub i. La prueba de Anderson-Darling es utilizada para probar si un conjunto de datos muestrales provienen de una población con una distribución de probabilidad continua específica, por lo general la distribución normal. La prueba de Anderson-Darling se basa en la comparación de la distribución de probabilidades acumulada empírica, resultado de los datos, con la distribución de probabilidad acumulada teórica, definida en H sub 0. A continuación les presentaremos un ejemplo. En un archivo de Excel disponemos de un conjunto de 20 números al azar, los cuales se presumen se encuentran bajo una distribución normal. De este conjunto obtenemos su media y desviación estándar, siendo la media 58.75, la desviación estándar 26.83 y determinamos un valor alfa de 0.05, ese es nuestro valor de significancia, y un valor crítico de 0.752. Dicho valor crítico lo podemos obtener de la tabla de valores críticos para la distribución de Anderson-Darling. Cuando presuntamente trabajamos bajo una distribución normal y con un valor alfa de 0.05, nuestro valor crítico va a ser de 0.751 o 752 aproximadamente. Ahora procederemos a crear la primera y segunda columna, siendo la primera columna i y la segunda columna 2i menos 1.
La columna 3 estará representada por y sub i y la columna 4 estará representada por y sub n más 1 menos i. Los datos de la columna 3 se ordenarán de menor a mayor y los de la columna 4 de mayor a menor. A continuación, determinaremos el valor z de las columnas 3 y 4. Tenemos que el estadístico z va a ser igual al dato muestral menos la media muestral sobre la desviación estándar. Esto será nuestra columna 5 y estará representada por z sub i. Nuestra columna 6 está representada por z sub n más 1 menos i. Como nota aparte tenemos que los valores de la columna 6 son los mismos que la columna 5, solo que están ordenados inversamente. Los valores de la columna 7 y 8 son obtenidos de la tabla de distribución normal acumulada, pero dado que nosotros estamos trabajando en Excel, simplemente necesitamos utilizar la siguiente función, igual a distnorm del valor que nos representa el valor cuya distribución se desea obtener de la media, que es la media aritmética de la distribución, desviación estándar que nos representa la desviación estándar de la distribución y acum que es el valor lógico que determina la forma de la función. Argumento verdadero para obtener la distribución acumulada. Aquí podemos apreciar las columnas 7 y 8, donde la 7 está representada por f de y sub i y la 8 es f de y sub n más 1 menos i. Los valores para las columnas 9 y 10 se determinan con los logaritmos neperianos, donde para la columna 9 se determina directo del logaritmo natural del valor de la columna 7 y los de la columna 10 se determinan con el valor natural de 1 menos el valor de la columna 8. Posteriormente determinamos el resultado del logaritmo neperiano. Para determinar los valores de la última columna de la tabla tenemos que utilizar la fórmula del estadístico S que mostramos anteriormente, donde tenemos que S sub i va a ser igual a 2i menos 1 sobre n por el logaritmo natural de f de y sub i más logaritmo natural de 1 menos f de y sub n más 1 menos i. Aquí podemos apreciar la tabla completamente. Posteriormente sumamos los valores de S sub i, que es la columna 11, y aplicando el estadístico de Anderson-Darling, que es a cuadrado va a ser igual a menos n menos s, nos da que el valor de a cuadrado es 0.491563. En conclusión, como el valor estadístico a cuadrado es menor al valor crítico anteriormente determinado, se tiene que no se rechaza la hipótesis nulo. Por lo tanto, los datos observados tienen una naturaleza de distribución normal.